Las alergias son reacciones exageradas del sistema inmune. En algunas ocasiones los síntomas pueden ser leves, estornudos, pero en otros casos puede poner incluso en riesgo la vida. También pueden ser más comunes en los niños, pero ¿cuáles son las más comunes y cómo se pueden prevenir? Soy Eduardo Lara y de este tema hablaremos en 15 con Grecia Hernández, alergóloga pediatra. Grecia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Eduardo. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Grecia, pues precisamente estamos en estos cambios de temperatura, en estos cambios de estaciones. Con ello vienen muchos males respiratorios, el tema de alergias y sobre todo el tema de prevención, pero sobre todo con los niños. Dicen, y por ahí en algunos estudios, los niños incluso son más propensos a sufrir este tipo de males respiratorios, pero platícanos cuáles son esos más comunes y por qué en los niños suelen ser los más vulnerables. Ok. Mira, definitivamente todo lo que son procesos infecciosos o alergias que aparecen por primera vez suelen afectar mucho más a nuestros pequeñitos. Yo creo que es un tema muy interesante porque tuvimos como antecedente esta pandemia, ¿no? Donde nadie salía, los niños estaban completamente encerrados. Vimos cómo disminuyó de forma muy drástica todos los síntomas. Los niños no iban al doctor. Viene esta nueva normalidad, en donde esos niños que después de que estuvieron encerrados durante 1 o 2 añitos y con todas las medidas de prevención, empiezan a presentar síntomas de forma como muy frecuente. Y es aquí cuando papá y mamá se empiezan a preocupar muchísimo de cómo es posible que mi niño se me esté enfermando cada 15 días, cada mes, siendo que desde antes pues ya llegaba a ser algo como esperado en los pacientitos. ¿Por qué los niños se enferman de forma más frecuente? Mira, hay una cosa muy interesante acerca del sistema inmunológico. Se dice que los primeros 1000 días de vida de los pacientes, que son los primeros 3 años, hay mucha inmadurez de este sistema inmunológico. Por lo tanto, no tienen, por así decirlo, cómo defenderse. No han generado una memoria inmunológica. Por lo tanto, virus, bacteria que les pega, inmediatamente pues van a presentar algún tipo de sintomatología. Por eso tienden a ser más vulnerables los pacientitos de 0 a 3 añitos. No se exentan otros, ¿verdad? Claro. Pero sería como el grupo más vulnerable, más por comunes, así decirlo. Por así decirlo. Oye, Grecia, por ejemplo, ¿cuáles son aquellas alergias o aquellos padecimientos más comunes que se dan durante esta temporada? Ahorita comentabas, obviamente los niños de 0 a 3 años son los más vulnerables, pero ¿cuáles son los padecimientos que más les pegan? Bueno, yo creo que todos han notado que desde que el niño entra a la escuela, por ahí de finales de agosto, septiembre, empiezan o se disparan todos los síntomas respiratorios. El niño típico con congestión, con moco, estornudo, puede estar acompañado o no de fiebre. Esto pasa porque desde el cambio de estación, como todos hemos notado, el otoño, empieza a haber mucha sintomatología por alergia, esto debido a los altos niveles de polinización. Septiembre y octubre tienden a ser muy altos porque poliniza la maleza, que es la hierba mala. Entonces los niños empiezan pues, a tener muchos síntomas al momento en que lo respiran por los altos niveles que hay en el aire. Pero también hay otro factor, que como entran a la escuela, empiezan a convivir con otros niños y pues ahí empieza a haber un contagiadero enorme de los virus. Sabemos que en los niños hasta el 90% de todas las infecciones van a ser causadas por virus. Y este es un contagio que se da porque tocan cosas, porque se estornudan, porque se tosen, porque se comparten ahí cositas en la escuela. Entonces se combinan estas dos situaciones. Dentro de la alergia, lo más común es una enfermedad que se llama rinitis alérgica, que está caracterizada por síntomas como congestión, estornudos, escurrimiento nasal y comezón en la nariz, que muchas veces se puede confundir mucho. Ya no sabes, ¿mi niño tiene alergia o está enfermo? ¿No? Sí, de hecho es lo que te iba a comentar, porque el síntoma es muy parecido, ¿no? Congestión, tiene mucho moquito, flujo nasal, etcétera, etcétera, y es donde a lo mejor como papá te entra esa duda de que, híjole, pues o tiene un resfrío o será nada más alergia o qué hago, qué le doy, qué puedo hacer, y aquí es donde, pues aquí entra pues, la intervención de ustedes como especialistas, obviamente. Sí, claro, obviamente lo más importante siempre es acudir con pues, tu pediatra, con tu médico alergólogo, dependiendo pues, de lo que estemos sospechando, ¿no? Si es un pacientito que tiene de forma frecuente síntomas nasales y lo notamos como una relación evidente con los cambios de estación, por ejemplo, la primavera, de marzo a junio, o el inicio del otoño, septiembre y octubre, es muy posible que pueda ser un proceso alérgico. Hay algunos síntomas que nos pueden ayudar como a diferenciar un poquito de saber, ok, parece más alergia, parece que está enfermito.
Ambas entidades van a tener como forma común la inflamación de la nariz, o sea, van a tener los síntomas nasales las dos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con un virus? Normalmente va acompañado de otro tipo de sintomatología. Puede tener dolor de garganta, de cabeza, puede estar como con malestar general. En caso de bebés más pequeños, un poco más irritable, puede o no haber fiebre. Eso es muy importante porque no siempre hay fiebre y la fiebre no implica necesariamente que no haya infección, ¿verdad? Bien. A veces hay virus más leves que no lo ocasionan. Y normalmente cuando es por virus, los síntomas tienden a autolimitarse, es decir, 7, 10, máximo 14 días y tienden a desaparecer y no hay una relación evidente. A diferencia de un paciente con alergia, que me dices, híjole, es que cuando lo llevo al parque, cuando está en contacto con un gatito, con un perrito, pues ya te orienta un poquito más a que es más alergia y no tanto un proceso infeccioso. ¿Qué se debe hacer? Por ejemplo, ¿cuáles son las recomendaciones que se dan durante esta temporada? Pues para evitar que los pequeñitos sufran de alguna alergia o de algún padecimiento de este tipo. Ok, si nos vamos a hablar específicamente de las alergias, está un poquito más complicado, ¿no? Porque tus factores de prevención no tenemos una gran cantidad de ellos, porque hay muchos factores como genéticos que van a influir en que un paciente tenga una alergia. Si mamá, si papá tiene algún tipo de enfermedad alérgica, es mucho más probable que el niño también la tenga. Pero pues hay muchos factores, vaya, que pueden hacer como que se despierten estos genes, porque pueden estar dormiditos. Cosas como que el bebé haya nacido por cesárea, que no le hayan dado pecho, que le introduzcamos fórmula desde muy pequeñito, que esté expuesto a muchos antibióticos, que viva en un lugar muy contaminado o que viva en un ambiente donde se está exponiendo al humo del tabaco, al humo de la leña. Todas estas cosas van a hacer que empeoren o se despierten esos síntomas. Entonces, bueno, si ya el factor genético de plano no lo puedo evitar, pues por lo menos estos factores ambientales, sí. Ahora, si hablamos de infecciones respiratorias, yo creo que la pandemia nos dejó muchísimas cosas buenas por algún lado, por mencionarlo, ¿no? El lavado de manos constante, el uso de cubrebocas, el evitar saludar de beso, de manita. Yo sé que los bebés se ven hermosos con sus cachetitos, pero pues el estarle dando besitos, estarlo agarrando con tus manos sucias. El hecho, por ejemplo, de evitar tú como papá, ¿no? Que lleves a tu bebé a un lugar donde hay mucha gente, esté muy conglomerado, que esté conviviendo con gente enferma, sabes que va a ser mucho más probable que el bebito, que como platicamos al inicio, no tiene un buen sistema inmunológico todavía, pues va a ser mucho más fácil que se enferme. Una vez que ya se tiene el padecimiento, obviamente la primera recomendación es acudir con su médico, evitar la automedicación, pero ¿qué se puede hacer en casa de manera rápida si veo que mi niño está presentando algún tipo de alergia o está presentando algún tipo de síntoma? Si hablamos específicamente de alergia, primero que nada tendríamos que ver, ok, qué parece que lo está causando, ¿no? Identificar estos factores alrededor. Decir, parece gatito, parece perrito, parece la humedad, parece el polvo. Son cosas que sí puedo modificar. Si es por un polen, difícilmente, ¿no? Porque el polen es a través del aire. No necesito tener el pasto, la maleza o el árbol afuera de mi casa. Puede estar a 3 kilómetros de distancia y de igual manera voy a tener sintomatología. El uso de cubrebocas en las épocas donde hay mucha polinización, el evitar a lo mejor estar o hacer actividades al aire libre, pudiera ayudar como a disminuir o a minorar un poquito los síntomas. En caso de una enfermedad respiratoria, ahí yo creo que sí es bien, bien importante que directamente acudan con su médico de confianza, su médico familiar, su pediatra, alergólogo, neumólogo, que somos los que normalmente vemos este tipo de padecimientos, para poder iniciar un tratamiento de forma oportuna para evitar complicaciones, porque ahí viene el problema, ¿no? De que, híjole, pues es un resfriadito, pero ese resfriadito en un bebé pequeñito después se puede convertir en una neumonía o en alguna situación que pueda llegar a poner en riesgo su vida. O luego se les da medicamento que no se sabe si es el idóneo o las cantidades que se requiere y eso también complica muchísimo la situación. Claro, sobre todo si es un papá donde ya llevó a su niño, pobrecito, ¿no? Ya lleva 3 idas al pediatra en un mes y al final pues agarras, ¿no? Como que los mismos medicamentos que ya te dieron a ver si le funcionó, pero la verdad es que pues no necesariamente va a ser lo mismo, ¿no? Si nosotros hacemos un panel viral en un niño que está enfermo, te pueden salir 3 o 4 tipos de virus diferentes. Claro. Y a veces tenemos como esta falsa idea de que toda infección respiratoria requiere antibiótico. No necesariamente, ¿no? Al contrario, el 90% de las infecciones respiratorias en un niño de menos de 5 años no va a requerir antibiótico, no, más que nada son como manejo sintomático, calmarle la fiebre, calmarle el moquito,
bajarle el dolor en caso de que el niño lo tenga, lavarle su naricita, porque a veces decimos, ay, es que ese moco y esa tos, necesito un jarabe para la tos, necesito un antibiótico, y no. Realmente hay medidas que nosotros podemos tomar en casa para disminuir y acortar muchísimo todo el periodo de enfermedad. Hay tratamientos también a largo plazo, Grecia, por ejemplo, para tratar en este caso el tema de las alergias y que a final de cuentas se pueda reducir esta sintomatología a largo plazo. Afortunadamente, sí. Si hablamos de alergias ambientales, sí existe un tratamiento muy padre que se llama inmunoterapia, que son las famosas o conocidas vacunas para la alergia. Este tipo de tratamiento lo que hace es, ok, yo sé que mi paciente es alérgico al moro, al fresno, al polvo y al gatito. Tomo estas pequeñas partículas en cantidades muy pequeñitas y muy diluidas y las vamos poniendo al paciente, ya sea por medio de una inyección o por medio de gotitas. Existen afortunadamente diferentes métodos que podemos utilizar. Lo que hacemos es generar una tolerancia a nivel del sistema inmunológico. Es como decir, me voy a poner una vacuna contra influenza, una vacuna contra COVID y va a ser un cambio inmunológico. Bien. Exactamente lo mismo hace la inmunoterapia. Le vamos diciendo al sistema inmunológico, mira, es que conócelo, hasta que llega un momento en que dice, ¿sabes qué? Ya lo conozco. Y llega un momento en que ya no va a reaccionar de forma tan exagerada y eso hace que los síntomas vayan disminuyendo de forma paulatina hasta que te pueda dar una mejoría del 60, 70, hasta el 80%. Más o menos, para que la gente se dé una idea, Grecia, en esta temporada, ¿qué tanto aumenta el número de consultas? Por ejemplo, tú que estás en consulta privada y también en consulta en hospital, ¿qué tanto es incremento durante esta temporada? Muchísimo, mucho. Tú sabes que, por ejemplo, desde septiembre va a aumentar mucho toda la consulta de alergias por cuestiones de polinización, pero a partir de noviembre, diciembre, enero, que vienen estos virus respiratorios que son muy comunes, tiende a dispararse completamente, ¿no? ¿Cuáles serían entonces, en este caso, los mitos, ¿no? Porque también hay mucho mito durante esta temporada con el tema de los males respiratorios y alergias. ¿Cuáles son los mitos que más te llegan, por ejemplo, ahí en el consultorio? Que llega el papá o la mamá a llevarte al niño y te sale con el remedio casero, que ya aplicó el remedio que le dijo a la abuelita. ¿Cuáles son todos estos mitos que más te llegan? Híjole, yo creo que los más comunes son los del asma, desafortunadamente, ¿no? Porque vienen o tenemos, no sé, de dónde sacamos unas ideas así como medio extrañas, por ejemplo, de que si mi niño está diagnosticado con asma, le voy a comprar un perrito chihuahua, porque es hipoalergénico y le va a curar el asma, ¿no? Pues no, definitivamente no. Digo, Esa no me la sabía. sí, puede que el perrito no, el niño no sea alérgico al perrito, pero así como que le vaya a curar el asma, no. Claro. Hay otros remedios caseros de abuelita que es darle como unos tés de cola de zorrillo y pues les dan o tratamientos como herbolarios. Digo que no funcionen, pero en su momento necesita un tratamiento adecuado porque desafortunadamente hemos visto que empiezan con estos remedios como para evitar darle medicamento al niño y el problema es que se complica. Claro. Gracias. Pues por último, el mensaje para todos los padres de familia, para todos los que nos están viendo, nos están escuchando también en este momento, ¿cuál sería esa recomendación, ese mensaje que quisieras darles? Bueno, ahorita todo lo que es temporada respiratoria, sobre todo cuidar a los más pequeñitos. Hay muchas cosas que nosotros como papás podemos hacer por ellos, principalmente medidas prevenibles, ¿no? Por ejemplo, la vacunación es muy importante. Ahorita que hemos visto que viene como una ola de pacientitos en que pues le tenemos miedo a la vacuna del COVID, le tenemos miedo a la vacuna de la influenza, Claro. y son cosas que te lo pueden prevenir. Digo, a lo mejor no van a curar o no van a evitar al 100% que el niño se enferme, pero sí van a evitar una complicación. Entonces, vacunación de los niños al corriente, evitar los cambios bruscos de temperatura, evitar lugares conglomerados, que nuestros niños convivan con personas enfermas, siempre una buena alimentación, porque a veces también tenemos la idea de que si lo vitamino, le meto un montón de multivitamínicos, mi niño no se va a enfermar. No, realmente no, porque una falta de vitaminas no es lo que te protege contra una infección. Simplemente es el evitar estar en contacto con virus y bacterias que son muy comunes de la temporada, que no podemos evitar al 100%, pero sí disminuir un poquito la exposición, sobre todo para evitar complicaciones. Siempre que nuestro niño presente síntomas y que no mejoren a lo mejor ante el primer tratamiento sintomático, siempre es acudir con nuestro médico de confianza. No hay que automedicar.
para, como les comento, lo más importante es evitar complicaciones de los chaparritos. Grecia, pues agradecemos mucho tu participación este día en 15 con este tema. Tus redes sociales, ¿tienes dónde te pueden encontrar? Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en redes como Facebook o Instagram como doctora Grecia Hernández, alergóloga pediatra. Y pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Grecia, pues muchísimas gracias. Ya fue Grecia Hernández, alergóloga pediatra aquí en Ciudad Juárez. Mi nombre es Eduardo Lara y nos vemos en el próximo episodio de En 15.